Has trabajado en series de gran éxito internacional, ahora mismo Wednesday, pero ya habías hecho Penny Dreadful, The Walking Dead, que has grabado aquí en España. ¿Qué aprendizajes profesionales y personales sacas de trabajar en Estados Unidos? Ahora mismo la industria americana y la industria española están muy niveladas, están casi al mismo nivel, ¿no? Creo que antes ir a Estados Unidos era como, wow, irte a un lugar como maravilloso, ¿no? Ahora realmente las diferencias son diferencias técnicas, digamos. Es cierto que cuando trabajas en una serie como Wednesday tienen muchísimos medios, pero a la vez estoy trabajando a lo mejor en La novia gitana, en La nena, y ahí tengo menos medios pero tengo más libertad. Entonces siempre es esa especie de equilibrio complejo entre la libertad creativa y los medios que te dan. Y cuando encuentras un equilibrio entre esas dos fuerzas es la mejor posición, ¿no? En Daryl Dixon en Wednesday, curiosamente, tenía bastante libertad creativa, y creo que porque la experiencia es un grado. Creo que llega un punto como director en que realmente la gente te confía en tu trabajo anterior y dice, hostia, pues vamos a ir... Sobre todo si tienes al lado a Tim Burton en este caso y que te apoya, o a Norman Reedus, el de Walking Dead, y el tío dice, o sea, es que qué buena idea todo esto que tienes pensado, vamos a hacer un western con zombies, vamos hacia adelante. Entonces, al final, todo depende de saber jugar con esos elementos, pero sobre todo tener un buen equipo de actores emocionados alrededor, eso marca mucho la diferencia. Hablando de Wednesday, que es un proyecto muy personal de Tim Burton, ¿qué libertad creativa has tenido y cómo has impuesto tu estilo visual? Bueno, impuesto no sé de la palabra, a lo mejor, bien adaptado. A ver, Tim y yo cuando nos conocimos, yo llevaba el trabajo muy hecho de casa, le enseñé un libro que tenía con millones de referencias, dibujos, referencias del cine de Hitchcock, del cine de la Hammer, y yo creo que con eso me lo gané de alguna forma, y entonces él fue muy generoso, porque la serie tiene un componente de diseño muy fuerte. Por ejemplo, hay un zombie en la serie, y ese zombie pues él lo presentaba, me tocaba a mí durante 2 episodios y luego él seguía, ¿no? Entonces era un trabajo conjunto de pensar, vale, cómo se mueve ese zombie, qué es lo que tiene el cráneo, le falta un ojo, cómo hacemos esto, cómo mueve las manos. Entonces era una cosa como muy divertida de estar al lado de Tim Burton jugando y probando cosas, ¿no? Y con el actor, con Owen. Entonces la verdad es que él me ha dado mucha libertad, y luego, como te digo, y luego hay una cosa que a la que tienes que sumarte, que es el estilo de la serie, que es un estilo muy complejo, muy geométrico. Es un reto muy grande, pero es un reto con el que me he divertido mucho. Comentabas antes de Walking Dead, Daryl Dixon, que habéis rodado aquí en España. ¿Qué importancia tiene para ti llevar el apocalipsis zombie a paisajes e historias que forman parte de ti porque eres español? Yo me lo tomo con mucho humor, porque pienso que en España a veces nos tomamos muy en serio nosotros mismos, tenemos esa tendencia un poco de no hablemos de la guerra civil, no hablemos del pasado, es como, ¿sabes? Esto de las 2 Españas, Goya y todo eso, ¿no? Entonces, para mí me parece muy refrescante que lleguen 2 americanos, los creadores los showrunners de Daryl Dixon Walking Dead, y que cojan la guerra civil, Franco y 1000 referencias de la historia de España, las mezclen en un cóctel explosivo con zombies y lo suelten ahí. Y yo, como director español, tratar de hacerlo con respeto, pero también divirtiéndome, y porque yo creo que al final la ciencia ficción o el terror siempre han sido como metáforas políticas de lo que nos está ocurriendo ahora mismo. Ahora mismo estamos viendo una situación de terror mundial casi, entonces creo que no hay nada más liberador que colocar unos zombies en la mezcla y tratar de reflexionar, pero también de alguna manera utilizarlo como un catalizador para tratar de que sea sanador, de que de alguna manera la ficción sea sanadora para nosotros. Creo que algunos preferiríamos estar lidiando con zombies que tener que lidiar con determinadas cosas que pasan en el mundo hoy. ¿Qué tienen los zombies que tanto gustan al público? Yo creo que a mí hay 2 tipos de zombies, ¿no? Están los zombies rápidos y los zombies lentos. Yo soy más fan de los zombies lentos porque son los zombies clásicos de Romero, porque para mí, como te decía antes, para mí los zombies son una metáfora política. Los zombies son como la... Creo que en general los zombies o los monstruos nos acercan a la muerte sin tener que pagar un precio. Es como que de repente nosotros como espectadores queremos pasar por esa experiencia, sentir qué pasaría si me devoraban vivo, o sentir qué significa tener esa amenaza, pero sin tener que, obviamente, vivirlo de verdad, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que nos aporta de alguna forma. ¿Qué diferencias encuentras entre los modos de producción y la manera de dirigir actores aquí en España, que sigues trabajando, y en Estados Unidos? Los actores americanos son muy
muy buenos y muy disciplinados y tienen una gran capacidad de trabajo. Y en España también, o sea, realmente no hay una gran diferencia, solamente la que diría que quizás en España me atrevo a experimentar más con los actores, en La novia gitana o en Adiós, tengo más tiempo de ensayo y jugamos más y probamos cosas más arriesgadas, y a veces en Estados Unidos hay una historia que contar y tienes que ser un poco más, tienes que ir un poco más al tema, ¿no? Y ser un poco más efectivo. Pero si te soy sincero, disfruto de cada proceso, disfruto de una manera diferente y los dos son buenos, ¿sabes? Y sobre todo porque claro, tener una actriz como Jenna Ortega, que es tan crack, o a Steve Buscemi, son tan buenos en lo que hacen que realmente tú dices, bueno, es que lo están haciendo maravillosamente en la primera toma. Entonces voy a jugar un poquito por aquí y por allí, pero es como si estuvieras dirigiendo una banda de rock y estás tocando con Jimi Hendrix y con, ¿sabes? Son tan buenos que tú dices, adelante. Les das libertad, que prueben, que experimenten y que lleguen al fin. Comentabas que las producciones españolas y las estadounidenses están ya bastante niveladas, pero ¿qué es lo mejor de trabajar en Estados Unidos y qué es lo mejor de trabajar en España? Creo que lo mejor de trabajar en Estados Unidos es como, para mí a nivel personal, es como que te invitan a un mundo maravilloso, es decir, es como que de repente cuando vas a una serie como Wednesday, es como ir a Disneylandia. O sea, te invitan a un lugar con unos decorados construidos, todo está construido en decorado, todo, entonces tú llegas allí y de repente vas paseando de un decorado a otro y vas cambiando de mundos de un decorado a otro. Entonces es como si te invitan. Yo siento que cuando hablo con España soy como el padre de la criatura y tengo como que criarla y vestirla y preocuparme de cada detalle. Cuando voy a Estados Unidos soy como el tito que lleva a los sobrinos a Disneylandia. Entonces como decir, ¿ves este mundo tan maravilloso construido? Vamos a pasarlo bien. Entonces esa es la principal diferencia, pero como digo, me gusta disfrutar de los dos roles, me encanta ser el padre y me encanta ser el tito. Porque vas a seguir trabajando en España aunque tú tengas ya una dilatada carrera en Hollywood. Sí, es lo que quiero hacer, o sea, por ejemplo, el año que viene es un buen ejemplo. Si va todo bien, me encantaría volver a Wednesday, a la tercera temporada de Wednesday, que parece ser que si va todo bien puede que vuelva. Y también tengo una película que he escrito con José Rodríguez, el autor de Adiós, y quiero dirigirla. Es una película que me emociona porque es una película maravillosa, con un guión maravilloso. Entonces, creo que es bonito ir como, no solamente a hacer series americanas, o no solamente a hacer cine español, sino un poco ir pivotando de un lugar a otro, porque creo que en todos los lugares se aprende y siempre me va a aportar el refrescarme e ir de un lado a otro. Y realmente es lo más representativo, o sea, si el año que viene va así, que ojalá sea así, me encanta que así sea mi vida, ¿sabes? Y que luego cuando voy a hablar con actores americanos de Wednesday les digo, mira, acabo de hacer una película española chiquitita, es preciosa, y luego cuando hago la película chiquitita todo el mundo está diciéndome, ¡ay, que acabas de venir a trabajar con Steve Buscemi! Y yo, sí, es buen tío, ¿sabes? Pero vendes también la marca España, es muy importante porque estás en Hollywood también sí. diciendo... Vamos, justo ahora mismo, hace literalmente 3 minutos, estaba mirando Instagram y un chico mexicano me agradecía que en Wednesday decía que bien me lo pasó viéndolo y gracias por meter Chabela Vargas, porque los actores bailan un tango, porque entre ellos hablan español de vez en cuando y hay frases de Gómez sobre todo que le dice cosas en español al personaje de Wednesday. Y yo decía, claro, es que eso es importante, o sea, sí. Para los hispanohablantes también es muy bonito que haya una conexión. Me pasó en Penny Dreadful City of Angels, que es otra serie que hice también con un componente latino o español de alguna forma, y yo creo que es que si te fijas que no hay muchos directores españoles que dirijan series internacionales, no hay apenas, y latinos hay pocos, entonces al final hay una... Quieras que no, cuando tienes una cámara y colocas una cámara estás contando una historia, hay un punto de vista, entonces es muy bonito que se abra ese punto de vista y no solamente siempre sea el punto de vista americano, sino que también sea el punto de vista nuestro también. Sí, en cierta manera es un poco responsabilidad porque hay muchísimo público latino que vive en Estados Unidos, el español es el segundo idioma más hablado y tiene unas perspectivas de que puede incluso en unos años dominar al inglés, entonces es importante también poner esa cultura latina, esa claro. cultura española y además en las huir series. del cliché, o sea, quiero decir que no sea, por ser algo latino no es una serie de mariachis, o por ser latino no es una serie de narcos. Es un mundo mucho más rico, mucho más interesante, la música latina, o sea, yo recuerdo criarme con la música de Víctor Jara, que es un cantautor chileno, criarme con Les Luthiers, que eran un grupo cómico argentino, entonces
O Chabela Vargas es un gran ejemplo, ¿no? Entonces, siempre que puedo introducir esa música en las series que hago, o simplemente, como te digo, tener la capacidad de pensar que no siempre los latinos tienen que interpretar al narcotraficante malo. En este caso, Luis Guzmán, ¿sabes? Que es originalmente de Puerto Rico, pues es el padre de Wednesday. Y que la familia de Wednesday sea una familia latina me parece genial, ¿sabes? Sí. Entonces, yo creo que se dan pequeños pasos, pero esos pequeños pasos son importantes para que haya una normalización de que no todo tiene que ser siempre americano. Sí, es súper importante y creo que gente como tú estáis ayudando a huir del cliché, como dices, de ya hemos visto Narcos, pueden hacer más papeles porque hay más de la cultura latinoamericana, incluso española. Tu carrera ha estado muy marcada por géneros como el terror, la fantasía y el thriller. ¿Qué te atrae de ellos y cómo logras que vayan más allá del puro espectáculo? A mí me encanta la mezcla de géneros, o sea, me gusta el terror puro, no me suele gustar, o el thriller puro no me suele gustar, lo que me gusta es mezclarlo, porque yo creo que la vida al final es una mezcla de géneros, o sea, esta mañana te puedes despertar con una discusión con tu pareja y de repente es el género del drama, y de repente pasa alguien por la calle que te parece peligroso y es el género del thriller o el terror, y de repente llegas a casa y se lo cuentas a tu madre y os hartéis de reír por lo que acaba de pasar y de repente es comedia. Entonces la vida no es un solo género, entonces a mí me interesa justo coger y llevar al espectador a, estás viendo una película de terror pero se convierte en otra cosa, estás viendo un thriller pero se convierte en otra cosa, eso es lo que me parece fascinante y es el cine con el que me he criado, de los hermanos Coen o el cine de Sam Raimi o el cine de Tarantino. Eres una persona que se ensucia las manos en los rodajes, te vemos en las fotos que vas publicando en Instagram. ¿Cómo lo haces? O sea, ¿cómo te involucras tanto y qué significado y qué importancia tiene para ti el poder estar efectivamente el primero en el rodaje y bajar al barro? Digamos que son muchas cosas, pero básicamente yo considero que rodar es como atracar un banco, entonces quiero estar a las 7 de la mañana al primero antes de que abra el banco para asegurarme de que todo está bien. Y tú dices, vale, estamos en esta localización, lo que decíamos que iba a ocurrir está ocurriendo, está saliendo el sol, porque ¿qué pasa si no sale el sol? y las vacas que tenía que haber en plano están aquí, ha venido el señor de las vacas a traerlas, lo que sea, ¿no? Y luego me gusta mucho ensayar con los actores, traerles antes, jugar, hacer esto, hacer lo otro. Y luego he de reconocer que tengo un TOC, o sea, soy una persona muy obsesiva, trato de mantenerlo bajo control, pero precisamente por eso tengo un libro que siempre escribo, dibujo, todo el rato estoy trabajando en el libro, porque me ayuda a controlar el caos que es la realidad, de alguna forma. Y luego eso se convierte en que cuando estoy con un actor o una actriz y de repente le hacen una herida de mentira, lógicamente, y tengo que colocar la sangre, al final acabo cogiendo y le coloco yo la sangre, espera un momento aquí en la mejilla, un poquito aquí, espera un segundo, no, ahí, y ahora, y las chicas de maquillaje a veces como, pero déjame hacerlo a mí, yo digo, ya, pero es que es como, justo, y al final me doy cuenta que vuelvo a casa y tengo siempre las manos manchadas de sangre de mentira, pero me da la sensación de que he hecho mi trabajo bien por tenerlas así. Hay muchos directores mexicanos y argentinos que sí que se están haciendo un hueco en Hollywood. Es verdad que en series hay poco director hispanoamericano dirigiendo, pero en Hollywood, Del Toro, los hermanos Muschietti, ¿hay más espacio para los creadores españoles ahora y los latinoamericanos? Sí, sin duda. Bueno, ahora y en los últimos 10 años yo creo que ha habido un cambio. Porque creo que además, como te decía antes, yo creo que Estados Unidos son muy listos en ese sentido. Y no hablo del Estados Unidos como concepto, hablo más de Los Ángeles en concreto, y saben reconocer que de alguna manera, si quieren hacer una película X, necesitan un director que vaya a sacar lo mejor de esa película. Y eso a veces en esta industria nos ha costado reconocerlo. Entonces yo creo que son muy listos y dicen, vale, un director latino va realmente a contar esto porque ha vivido en un barrio o ha vivido en un lugar. Si tienes que, yo por ejemplo me he criado en un barrio muy cercano a las 3.000 viviendas o muy cercano a los Pajaritos de Sevilla, era un barrio de clase obrera bastante pobre. Sé lo que es eso. Entonces, cuando yo escribo un guión como Carne de Neón o voy en Estados Unidos a contar tal y cual cosa y aparezco en patinetes porque este soy yo no me voy a aparecer en un Ferrari, ¿sabes? Entonces, de alguna manera creo que lo que tú haces te representa en la vida y en el arte, en el cine. Y entonces yo creo que ellos saben verlo y saben ver que Iñárritu o otros directores tienen esa capacidad de contar historias más pegadas a la calle. Siendo un sector muy complicado para trabajar, ¿qué consejo le darías a un joven director que quiere trabajar en ello, que quiere dirigir su película o una serie? Yo creo que es un consejo
sencillo pero complicado, que es ser fiel a uno mismo. Es decir, yo recuerdo cuando hice Carne de Neón, la película en taquilla funcionó regular porque Mario Casas no era percibido como un actor serio, sino era percibido como un actor para adolescentes. Sin embargo, por haber hecho una película arriesgada, diferente, violenta, extraña, oscura, fue al Festival de Cine de Tribeca, y en el Festival de Cine de Tribeca pues me encontré un agente, y de ahí pues, el creador de Penny Dreadful vio Carne de Neón y dijo: me gustaría que hicieras Penny Dreadful, y todo es por haber sido, digamos, fiel a mí mismo y decir: esta es la historia que quiero contar. Entonces, lo difícil es encontrar esa historia, lo difícil es encontrar tu estilo en un lugar donde estamos como masificados, hay demasiada información, pasan demasiadas cosas, nos llega demasiado, pero creo que la clave está en ser fiel a lo que tú tienes dentro y tener la capacidad de contarlo y tener la capacidad de no detenerte ante nada para contar esa historia. Y me he encontrado muchísima gente que dice: es que yo quiero hacer cine, quiero hacer cine, quiero hacer cine, pero nunca se lanza. Entonces, al final, la energía tiene que salir de aquí siempre. ¿Y qué sueñas con dirigir? ¿Te queda algo que digas: me encantaría dirigir una historia? Respondiendo a esa pregunta es un poco complicado, porque todo lo que quiero hacer, entre comillas, lo puedo hacer con trabajo, muy duro, me he pegado muchos cabezazos contra la pared para hacer lo que hago, pero ahora mismo puedo escribir una película y decir: voy a intentar hacer esto. O puedo ver una serie y decir: creo que puedo llamar y decir: oye, creo que soy bueno para trabajar con vosotros, podéis considerarme para trabajar en tal serie. Más allá de eso es que no sé qué me queda por... Creo que a veces la asignatura pendiente es pararte de vez en cuando y decir: vale, ¿por qué hago lo que hago? Que es lo que hago un poco un casapaco con el podcast que hago, y tener la capacidad de reinventarte un poco, pero todavía no sé cómo me voy a reinventar, todavía no. A lo mejor estoy haciendo musicales en 2 años, no sé. Sería fantástico, o sea, sería genial. ¿Qué proyectos tienes ahora en el horizonte? Es que aparte de Wednesday, la 3ª temporada, que espero, como te digo, hacerla, tengo una película que quiero hacer el año que viene, pero por estas cosas tontas de los directores prefiero no contar nada, porque yo creo que va a ser maravillosa, y estoy encantado con el guión y estoy encantado con la historia, y lo único que te puedo decir es que es muy pegada a mí, igual que lo fue Adiós. Es una película que tiene mucho que ver con quién soy yo y con el sur, y que seguramente saldrá alguien de la cárcel, seguramente. Pues muchas gracias, Paco, por recibirnos y por tu tiempo, y muchos éxitos. A ti, muchísimas gracias, de verdad.